Antes que nada, muy buenas tardes. Gracias de verdad a todos por estar aquí con nosotros, por escucharnos, por aguantarnos, por ayudarnos en definitiva a crecer en cada una de nuestras actividades. Después de escuchar atentamente los excelsos comentarios y exposiciones tanto de Azul como de Jonathan, así como las intervenciones de Deyanira, me quedé pensando sinceramente en varios puntos que manejamos nosotros en los medios de comunicación, tanto tradicionales como incluso también ya los alternativos, y que juegan un papel determinante en el título que tenemos hoy como el segundo piso de la cuarta transformación. Los retos que tenemos como periodistas, como comunicadores, como medios, insisto, tradicionales, así como también alternos. Y yo siempre he creído, y les voy a ser honesto porque ahorita me explico, que de entrada tenemos que entender que la objetividad periodística no existe. Así de claro. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo pienso? La objetividad fue un concepto llegado, si no mal recuerdo, de la escuela norteamericana, que en ese momento estaba legitimado porque no había tanto una cooptación del poder político y poder económico sobre los medios que entonces existían y ejercían la labor periodística y que llevaron a cabo grandes trabajos, por cierto, incluso un trabajo periodístico provocó la renuncia de un presidente de los Estados Unidos, que fue el caso concreto de Richard Nixon, así como también se van a conocer otro tipo de situaciones que mostraron la peligrosidad del periodismo para la clase política y para la clase económica. La clase política y la clase económica entendieron que no podían tener un periodismo libre, no podían tener un periodismo de investigación que realmente fuera a fondo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo cooptaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo controlaron. Y eso es lo que nos topamos entonces años después, cuando en los medios tradicionales, particularmente los corporativos, y me refiero a los privados, se habla de objetividad. En ese momento te decían, utiliza la objetividad, sé objetivo. ¿Cuál es la objetividad? No te cargues para ningún lado. Pero resulta que la objetividad era lo que el dueño quería que fuera. Entonces la objetividad es lo que el dueño te dice que tiene que ser. Entonces la verdad era lo que te ordenaban que fuera. Pasamos muchos años y quienes ya pintamos algunas canas no me dejarán mentir, en donde la frase era, lo dijo Jacobo, precisamente porque Jacobo Zabludovsky era la única opción que había para informarnos mediante los medios electrónicos, de cierta manera. Jacobo Zabludovsky, que en paz descanse, tuvo la oportunidad de conocerlo ya al final de su trayectoria, cuando juntos trabajamos en Grupo Radio Centro. En lo personal y respetando, por supuesto, todas las opiniones que haya, nunca lo consideré un buen periodista. Precisamente porque se rendía ante cuestiones directamente del poder. Ahorita Deyanira preguntaba algo muy cierto. ¿Qué es ser un buen periodista y qué es ser un mal periodista? Hay una frase ya muy vieja que se repite mucho en los salones de clase, sobre todo, e incluso en las mismas redacciones, en el sentido que para ser un buen periodista tienes que ser una buena persona. Porque si no eres una buena persona, difícilmente vas a ser un buen periodista. ¿Por qué? Porque el periodismo está vinculado a las causas sociales. El periodismo es colectivismo, no es individualismo. El periodismo es un compromiso con decir la verdad, aunque no guste esa verdad. Si tú no dices la verdad, eres muy cómodo para el sistema, extremadamente cómodo para un sistema. Y eso lo hemos visto a través de muchísimos, muchísimos años. Por eso yo estoy convencido que al periodista, y más en esta época en donde fijar postura es determinante ante diversos casos, se le tiene que pedir honestidad y rigurosidad. Es decir, que tú como periodista, lo que vas a decir, lo que vas a comentar, lo que vas a informar, lo que vas a compartir, sea en un canal de televisión, sea en una estación de radio, sea en un canal de YouTube, sea en un TikTok de 3 minutos, aunque creo que ahorita se puede hacer más, ¿no? En la realidad, tiene que ser perfectamente comprobado. Puede ser tu opinión, puede ser tu análisis, pero debes de tener, como decía mi padre, que en paz descanse, los pelos de la burra. Porque de otra manera, te van a desmentir. De otra manera, cualquiera va a aparecer y te va a decir, lo que tú estás diciendo es mentira. Me pueden decir, no estoy de acuerdo con ese vato, ¿no? No estoy de acuerdo con ese morro, pero por lo menos se sabe lo que está diciendo, o por lo menos tenemos diferentes opiniones de una realidad. En los medios corporativos, yo tuve la fortuna, y lo digo abiertamente, de trabajar 25 años. ¿Por qué digo fortuna? Porque me permitió aprender en todos los sentidos, desde lo que estaba bien hasta lo que estaba mal. Un medio corporativo es un medio capitalista y toda la vida va a defender los intereses del capital. ¿Por qué? Porque para Televisa, para Televisión Azteca,
No importa el periodismo. Es imposible ejercer el periodismo en esos medios. Y no porque haya gente capaz o incapaz en Televisa o Televisión Azteca, sino porque el periodismo va a cuestionar que Coca-Cola se está chupando el agua. El periodismo va a cuestionar que Bonafont provoca socavones en Puebla. El periodismo va a cuestionar que Germán Larrea es dueño de una cantidad extensa de este territorio gracias a las minas. El periodismo va a cuestionar a las mineras canadienses que nos están saqueando los recursos. Y resulta que esos mismos actores son los patrocinadores de los programas de entretenimiento de deportes. Por supuesto, un medio de comunicación de este tamaño jamás va a ir en contra de sus patrocinadores. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que ustedes sepan información verificada y real. A ellos les interesa generar recursos. Y eso es algo que nunca debemos de perder de vista al momento de discutir en materia periodística y en materia de manejo de la información. Yo creo que vivimos una época en donde la crítica se vierte de distintas maneras y de distintas formas y a través de distintos canales. Y podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo en diversas temáticas, pero es muy importante entender por qué se da la crítica, para qué se da la crítica, de dónde proviene la crítica. En los últimos días, si ustedes han estado inmersos en esta red social que se ha convertido en una verdadera arena de lucha libre, que es este X, nos dimos cuenta de un debate muy interesante desde mi punto de vista, en donde se discutió la crítica al interior de la izquierda desde la izquierda. Hubo gente que consideró que la gente que critica a la izquierda desde la izquierda le falta compromiso. Otros más dijeron, perdóname, siempre la crítica debe de existir en todo movimiento para que éste pueda seguir generando, creciendo y no pierda su rumbo. A mí me parece que lo que es muy importante siempre es identificar quién está lanzando esa crítica. No es lo mismo que lance la crítica Julio Astillero a que la lance Carlos Loret de Mola. O sea, es muy diferente. Si a mí me lanza una crítica a Loret de Mola, perdón, si a mí Loret de Mola me dice el cielo es azul, yo salgo a ver si es verdad. Se los digo honestamente. ¿Por qué? Porque sé que Carlos, y lo sé porque los conozco, busca, lo voy pintando de rosa. Sé que Carlos va a actuar y va a presentar trabajos porque hay detrás de él un grupo político que le paga por esos trabajos. Muchos de los trabajos durante la época de Andrés Manuel López Obrador, y ya lo comentaba Azul y Jonathan, la mañanera fue un factor clave para revertir mucho de eso que en los medios llamamos periodicazos y que muchos grupos políticos y económicos utilizaban para extorsionar a la autoridad política. Claudio X González es un ejemplo palpable de cómo extorsionó a Enrique Peña Nieto. Aun y cuando eran grandes amigos durante mucho tiempo y llevaron a cabo una reforma educativa para beneficio de Claudio X, la realidad es que al final se pelearon. Y por eso apareció un trabajo muy bueno periodísticamente, déjenme decirles, llevado a cabo por muy buenos periodistas. Conozco a cada uno de ellos y son gente muy decente. Pero que a final de cuentas ese trabajo tenía la intención de golpear a Enrique Peña Nieto. Y era la estafa maestra. Ese trabajo tenía una idea muy clara de evidenciar la corrupción de Peña, de la cual se había beneficiado el propio Claudio X González. Entonces, sí es muy importante que ustedes vean de dónde viene la crítica y por qué se va a dar la crítica. No si piensa igual que yo, no. Porque puede ser que yo haga una crítica y me digan, pues sí estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. Pero ¿por qué lo hiciste? Entonces aquí creo que el periodista tiene que ser honesto intelectualmente. El periodista tiene que decir lo que piensa, sostiene siempre. Si no estás de acuerdo cómo fue lo de la CNDH, lo dices. ¿Y por qué no estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, lo dices. ¿Y por qué si estás de acuerdo? No estás de acuerdo que Adrián Rubalcaba llegara al metro, lo dices. O si estás de acuerdo que llegue, lo dices. Pero la gente sabe que va a haber una honestidad de tu parte al momento de expresarte. Y creo que eso es un factor muy importante en una época en la cual muchos de nosotros buscamos convertirnos en nuestro medio, en el medio, ya no ser parte de un medio, sino que nosotros tengamos ese espacio en donde podamos definirlo. Ahorita Deyanira tocaba otro punto, se hace muy interesante, las líneas editoriales. Todo medio tiene línea editorial, por supuesto. Cuando yo elaboro un video en mi canal de YouTube, tengo un sesgo, tengo una agenda. ¿Por qué? Porque para mí puede ser muy importante tal tema, que es mejor que otro, entonces abro con ese tema. Voy a profundizar en este porque considero que es más importante que el resto. Entonces ya desde ahí tengo una línea al momento de comportarme y al momento de tomar una determinación. La diferencia, que es sustancial,
es que provoca esa línea editorial. La libertad periodística, el compromiso con la verdad, el compromiso económico, el compromiso con un patrocinador. Hace poco se dio a conocer una nota, y lo digo con todo el respeto que me merecen, en donde se hablaba de los Oxxos y se destacaba el papel de los Oxxos. Eso es una nota pagada aquí en China. Y quienes nos dedicamos a esto sabemos que esa es una nota pagada, ¿no? Entonces, que es muy válido, por supuesto, pero que a final de cuentas, lo que es determinante en todo eso, y aquí es donde me sumo a lo que bien señalaba Jonathan, es el papel de ustedes como sociedad. Ustedes como sociedad es muy importante que continúen fortaleciéndose, que continúen siendo críticos, que continúen demandando, que continúen exigiendo. Porque un buen periodista es el que les va a responder a ustedes. Para concluir, se acaban de dar unos premios muy particulares, y perdón que termine con un ejemplo tan burdo, que son los José Pagés Fierro. Todos sabemos quién es Beatriz Pagés, y quien no lo sabe, los invito a descubrirla porque se van a reír bastante. Pero a lo que voy es esto, son premios en los cuales se premia un compromiso muy poco claro del periodismo. El premio siempre te alaba. Su servidor recibió un Premio Nacional de Periodismo. Y siempre es una caricia al corazoncito y al ego. Pero lo que nunca tenemos que olvidar los periodistas, o los intentos de periodistas, como me defino en lo personal, es que el único reconocimiento que nos debe de importar es el de ustedes. Muchas gracias.